Ecuatorianos, cada vez más difícil la situación que vive el país. Cada vez estamos en una encrucijada más terrible. El Ecuador ahora tiene más problemas que nunca. Y les digo porque la canciller de México y el presidente de México anunciaron y han subrayado que la decisión de otorgar al expresidente ecuatoriano Jorge Glass asilo político no fue tomada a la ligera, asegurando que se estudiaron todos los expedientes legales pertinentes. Sus declaraciones llegan tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador por orden del presidente Daniel Noboa. Bárcena criticó la percepción de que México podría haber sacado a Glass en un baúl o globo, enfatizando que se actuó con respeto al derecho internacional y al derecho que les asiste como nación. Ante esta situación, México llevará a Ecuador a las Cortes Internacionales, planteando un escenario de confrontación diplomática entre ambos países. Así están las cosas. Vamos a mirar de inmediato lo que dijo Alicia Bárcena, que es nada más y nada menos que la canciller mexicana. Vamos a ver. Todos los países están apoyando a México y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos. Pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia. Hemos decidido llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos. Estos son los reclamos. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Todos los países. Exactamente es lo que nos va a ocurrir. Ante la decisión de México de llevar a Ecuador a las Cortes Internacionales por el asalto a la Embajada de México en Quito, la atención se centra en la respuesta que dará la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. Se espera que Ecuador defienda su posición en este caso, que lo veo difícil de sostener. Aunque aún no está claro quién representará al país en este nivel de confrontación diplomática. La situación plantea un desafío para Sommerfeld, quien debe decidir si asume personalmente la defensa de Ecuador o designa a un subalterno para enfrentar este grave conflicto internacional. Conflicto que nos está llevando más allá de una situación gravísima, ecuatorianos, más allá de lo que nosotros podríamos concebir como, lo decía anoche algún legalista en Hechos de Ecuador, en la entrevista de la edición central, nos van a llevar no solamente a hacer pagar recursos, sino probablemente tengamos bloqueos de exportación. Cuidado
porque la violación de estos derechos internacionales traen graves consecuencias. Pero para el señorito no pasa nada. Y no pasa nada porque él prefiere irse de viaje ecuatoriano, antes que solucionar un problema grave que tenemos. Con estos argumentos, México llevará a las cortes internacionales esos argumentos terribles, esos argumentos en los que ya el país está prácticamente en la indefensión. Yo quiero que volvamos a ver el video, porque es importante que ustedes tomen conciencia de esto. Todos los países están apoyando a México y es también el momento para que México, como se está haciendo, encabece un movimiento mundial para dar protección a los diplomáticos. Pueden acompañar otros países de manera voluntaria esta denuncia. Hemos decidido llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos. Estos son los reclamos. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros. Aquí no hay otra cosa, ecuatorianos. Probablemente seremos hasta expulsados. Oiga, pero qué metedura de patas de este muchacho. ¿Qué le pasó? ¿O qué le pasó a los que están tras de él? Pues está una mexicana y él es estadounidense. ¿Qué es lo que pretenden realmente? A ver, ecuatorianos, nosotros deberíamos de exigirles a ellos que… ¿Cuál es la pretensión que tienen pues, con el país? ¿Ellos van a pagar? No. Pero de que se van a activar juicios de repetición en lo posterior, sí. Por lo menos la ciudadanía consciente va a iniciar juicios de repetición para que paguen ellos el daño que le van a hacer, que le han hecho al Ecuador. El señor Noboa ni siquiera tiene la amabilidad, este no es amable, de pedir disculpas a México, pues, de devolverle a Jorge, pues, de decir, ¿sabe qué? Vamos a cumplir, tome, aquí está, suspendan eso. Porque eso hace la gente que tiene moral, capacidad para entender que cometió un error. Los que conocen los errores, los que reconocen los errores, son hombres de bien. Los que no reconocen los errores son hijos del diablo. Porque solo al diablo se le ocurre hacer y meter la pata para hacer daño. Nos están haciendo daño a todos los ecuatorianos. Con esa decisión. Habían otras formas y otra manera de llegar a entenderse. Pero era necesario transgredir derechos. Qué poca madre, como dice el mexicano. Bueno, no se olvide, suscríbase ahora. Suscríbase ya. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.